una semanita. Estamos en veda, que es una veda absurda, además está decir, desde que las redes sociales existen, la veda, digamos, la veda electoral para los medios de comunicación es básicamente una verdadera pelotudez. Hay que decirlo con todas las letras, porque yo en este momento te digo a vos, por ejemplo, sé quién va a ganar las elecciones el domingo, pero no te lo puedo decir acá y lo escribo en un tuit y ustedes van todos a buscar el tuit y ahí, ¿qué pasó con la veda electoral? ¿No? Pero bueno, yo no puedo contarle todo lo que dicen las encuestadoras a última hora, con riesgo además de ir presa. Todo esto dice la ley electoral. Porque la verdad que me resulta todo esto muy absurdo. La ley nunca debería estar en contra de la razón y yo entiendo, esa ley ha sido escrita hace un montón de tiempo, no había la proliferación de redes sociales que hay hoy, por ende la ley de veda electoral espero que en algún momento se ha tocado este tema porque realmente es una tontería. Obviamente si yo les dijera lo que escuché hoy de los encuestadores, escuché un montón de cosas, y lo dijera acá, me dirían marche presa directamente. Es insólito pero real, porque son 3 años de prisión y ya este gobierno a mí me pidió 6 años de prisión, por suerte desestimaron la causa, pero no estoy con ganas, chicos, de que me tengan que llevar regalitos a la cárcel, así que se van a tener que conformar con mis gestos, porque les dije, yo no puedo decir lo que dicen las encuestas, pero si les cuento un contito, por ejemplo, hoy hablé con un montón de gente, estuve unos días afuera, como ustedes saben, estuve unos días en Brasil. Hablando de unos días en Brasil, chicos, con la plata que acá te comes un pancho y una coca, en Brasil tenés plato, comida principal, postre y lo que quieras tomar, una copita de algo o una lata de gaseosa. Así que realmente estamos en el horno. Pero bueno, más allá de esto, digo, yo no puedo hablar, pero mi cuerpo lo sabe. ¿No te animás, Lupita? No. En esta noche. Bueno, vamos a bailar, señores. ¿Cómo que no? Sí que vamos a bailar. Vamos a bailar y mucho. No dije nada, no mandé ni un tuit, no hice nada raro. Para, Nancy, yo no te quiero llevar cigarrillo a la cárcel, lo único que te digo, no tengo ganas, pero si no... Pero acá, si no el menú me lo va a traer. Sí, unas tortillas llevamos para la cárcel. ¿De dónde? Ya que estamos... Sí, del Globo, por supuesto, que está como siempre con nosotros. En la barra más tarde, atención, porque hoy hay artefactos explosivos, Nancy, en este edificio. Epa, ¿para tanto? Bueno, veremos. Bueno, igualmente, el domingo, 8 de la noche en Radio 10, 10 de la noche acá, estaremos dando la cara y después ustedes me podrán echar en cara si bailé al pedo o no. Lo que ustedes quieran. Así que de todo eso vamos a hablar, obviamente, el domingo. Pero empecemos hablando de lo que va a pasar el lunes. Porque obviamente lo que pasa el domingo... Ay, yo necesito tiempo porque ahora me... Sí, bueno. La edad no viene sola. Hablemos sobre el lunes. Macri decretó, escuchen esto, el 2 de febrero del 2018 que no iba a haber más PRODE en la Argentina. ¿Se acuerdan de la boletita de PRODE? Miren, acá tengo una impresa gigante. ¿Se acuerdan de cuando jugábamos todos al PRODE, no? Si resucitamos un ratito al PRODE nada más, hay 3 posibilidades para este partido que se va a jugar el domingo. 3. Que gane el local, que haya empate o que gane el visitante. Como estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, yo diría que el local vendría a ser algo así como el peronismo. El empate ya sabemos y los visitantes serían los libertarios. Quiero trabajar, esto sí creo que la ley electoral me lo permite, esto me lo permite. No estoy diciendo quién va a ganar las elecciones. Quiero trabajar con una de las hipótesis
creo que voy a tener tiempo solo para una. Pero bueno, con la primera hipótesis, que es justamente si yo hubiera puesto en este PRODE que gana el local. Voy a trabajar con aquel que apostó al PRODE en el local. Es decir, el domingo gana el peronismo. Insisto en esto por las dudas que haya justo un juez electoral haciendo zapping y me quiere llevar así. No. Esto es análisis político. Acá me dijeron, yo lo tengo escrito, que puedo hacer análisis político con hipótesis. Entonces, haciendo este análisis político para los jueces que custodian esta pelotuda ley electoral, quiero decirle a los televidentes que estoy haciendo una especie de futurología con una hipótesis en especial, y que es que el domingo gana el peronismo. De hecho, no soy la única que hace futurología, porque miren a mi compañero y amigo Luisito Majul, pero lo van a ver por duplicado. Van a ver a la versión de Luis Majul hablando de futuras elecciones en el 2015, es decir, gobernaba Cristina y él hacía periodismo opositor. Y la versión de Majul ahora, señores, cuando claramente hace periodismo oficialista. De más está decir. Muy bien, miremos entonces al Majul opositor versus el Majul oficialista. Mira. Antes de empezarte a hablar, yo te quiero mostrar un video. Dice muy parecido a un video de otra campaña electoral que le permitió ganar a Dilma Rousseff en Brasil. Pero que de verdad es campaña sucia y mete miedo. Mirá. Primero, si la alianza entre La Libertad Avanza y PRO gana, aunque sea por poco, se va a interpretar como un signo de ratificación del rumbo económico. ¿Y cuál es la buena? Esa era la buena. Segundo, si pierde por menos de 5 puntos, será considerada como un resultado neutro, porque se supone que el PJ, con semejante aparato y en unas elecciones tan amañadas, no podía ni debía perder. Este chabón, si no la gana, la empata. Pero si pierde por más de 5 puntos, si pierde, ponele, con una diferencia de 10 puntos, algunos creen que podría herir muy fuerte no solo al gobierno. ¿Cuál sería el buen resultado de esta campaña brutal? También, a ver cómo explicarlo, precipitaría la suba del dólar, de la inflación. ¡Vamos a morir! Que se está bajando con mucho esfuerzo, y de la pobreza, que fue disminuyendo al compás de la desaceleración de los precios. Es decir, los fantasmas no son pocos ni inocos. se volvería para atrás en mucho de lo ya logrado, con independencia del carácter de Milei, los errores cometidos, toda la factura que seguramente una parte de la sociedad le va a pasar, y no solamente el domingo, sino también el 26 de octubre. Los agitadores oficialistas quieren hacerle creer a los desprevenidos que sobrevendrá una serie de catástrofes que, de producirse todas juntas, podrían hacer desaparecer a la Argentina. Pero pará, loco, ¿por qué no nos dejás decidir a nosotros, hermano? Exacto. Que decidan ustedes. De eso se trata, que decidan ustedes. Entonces, yo vuelvo más allá. Gracias, Luis, realmente, porque te hacemos un homenaje cada 15 días acá. Pero nos das de comer. Esto es así. Entonces, yo vuelvo a mi hipótesis inicial. El lunes gana el peronismo, el domingo gana el peronismo las elecciones. Y el lunes Milei amanece claramente derrotado. Derrotado en las urnas. Puede él el lunes buscar 1000 excusas. Recordemos que habló de que le podían hacer trampas, ¿se acuerdan? Que podían robarle la elección. Puede explicar lo que quiera, pero lo concreto es que va a estar en problemas. Porque si ustedes se acuerdan, la semana pasada, en este momento, en este mismo espacio, yo hice un comparativo de sensaciones. Les dije, cuando empezó el Carina Gate, estaba todo el mundo como arriba, pero, todavía los números que tenían que ver con la economía, los números que tenían que ver con esa sensación térmica y ese termómetro que tiene el presidente, que se cree Gardel en su patria financiera, empezaban a tambalear. A ver, señor director, los números que yo mostré el viernes pasado aquí. Eran 3 números
de Milei. El primero era el riesgo país. El viernes 22, estamos hablando de 3 semanas atrás, estaba en 722 puntos. El viernes pasado en 837. El dólar pasó en esa semana de 1.337 a 1.349 y el blue de 1.340 a 1.365. ¿Habíamos visto lo peor? ¿Habíamos visto lo peor? No. Miren esos números hoy. Te estoy hablando de 3 semanas a hoy. Exactamente. A primer viernes de septiembre con una elección el domingo. Estos son los números al día de hoy. Riesgo país, no, esos no son nosotros. Riesgo país, acá está. No lo tengo 901. yo. Pero chicos, el que estoy mirando yo en la pantalla del fondo es, 901. Ah, acá está, hoy 901, ahora lo entendí. El dólar oficial, 1.380, de 1.337 a 1.380 y tuvo un pico de 1.390. Y el dólar blue tuvo un pico de 1.390 que pasó de 1.340 a 1.370. Esos son los números de hoy. Es decir, que el presidente va a una elección con la economía en el horno, para decirlo de alguna u otra manera. El riesgo país, 900 puntos, señores. Y no gobierna Cristina, ¿no? Pero estamos en esos números. Hoy tenemos un invitado con el cual vamos a poder hablar de todos estos temas, además de la política. Pero imagínense solo por un instante, con estos números que estamos viendo y con mi hipótesis de PRODE, qué puede llegar a pasar el próximo lunes. Hay quienes piensan que el mercado se anticipó un poco, yo tengo la sensación de que no se anticipó tanto, pero, ¿quién les dice? El lunes obviamente hablarán los mercados. Imagínense si ese mercado hasta el día de hoy, como algunos voceros oficiales dijeron, se bancan una diferencia mínima, si de golpe el lunes se encuentran con una diferencia más grande, si se enteran los mercados el día lunes, el domingo, que la gente no vota como ellos creen que tiene que votar y que la motosierra y la crueldad tienen consecuencias directas. Algunos comparan esta elección con la elección del 2017 de Macri. ¿Se acuerdan? Elección de medio término de Macri, que Macri termina ganando. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Macri llega a esa elección hasta pudiendo vender que había mejorado el nivel relativo de los salarios en la Argentina. La bomba la explota Macri 2 meses después. Es decir, Macri llega a la elección de ese año, del 2017, su elección de medio término, justamente en términos medianamente holgados en lo económico, por lo menos en la apariencia, cosa que evidentemente a Milei no le pasa. Milei llega a esta elección el en horno, in the oven, como le dicen algunos en inglés. Hay parálisis comercial. Salgamos de esos números, porque esos son los números que mira el mercado. Pero vayamos a lo que nos pasa a nosotros. Hay parálisis comercial. Uno entra a los locales y uno puede tener de acá para arriba, no tiene ningún inconveniente. No se compra, no se vende, no se produce. Cierran fábricas, tenemos cierre de fábricas todo el tiempo. Hasta hace un mes, ¿qué pasaba? Se vendían pocos bienes de los de todos los días, había baja de venta en los supermercados, en los comercios de cercanía, etcétera, pero se vendían bienes durables porque los que tienen plata además se dolarizaban con esos bienes durables, por ejemplo con los autos. Ahora ni eso. En julio, a ver si tenemos una placa con esto. En julio se vendieron 62.000 autos. Y en agosto, señores, 54.000, es decir, un 13% menos. Lo que parecía que empezaba a repuntar, empezó de nuevo, se fue de nuevo absolutamente para abajo. Y que un rubro baje 13% en un mes es un montón. En estas condiciones reales va Milei a una elección que podía haber sido una tontería, pero que terminó siendo importante por la propia incapacidad política del gobierno, que ya la vamos a analizar. Entonces,
Si comparamos esta elección con el 2017, Macri, como les decía, llegó holgado, hasta con recuperación salarial. Vuelvo a ponerles, si quieren, la placa de riesgo país para que entiendan que esa holgadez que tenía Macri no la tiene Milei. No la tiene Milei, con 901 puntos de riesgo país al día de hoy. Insisto, no gobierna Cristina. Milei llega con todo estallado. La gente obviamente no vota riesgo país, de más está decir, pero Milei, señores, el presidente, se masturbaba con el valor del dólar y con su riesgo país. Y llega a esta elección con estos números y con el peor clima financiero. Es decir, que Milei, insisto en este concepto, llega en términos numéricos, económicos, estallado a la elección de este domingo. Puedo sumarle a todo esto el intento de censura previa, obviamente, de la justicia, los audios del Carina Gate y la certeza de que el electorado que alguna vez, no hace tanto tiempo, votaron a alguien que decía que era diferente y ahora resulta que son todos iguales para ese electorado, incluido con el tema de la corrupción. Pero la Argentina, y esta es una apreciación absolutamente personal, no vota moral. Ya lo he dicho alguna vez con respecto al peronismo, pero la Argentina no vota moral, la Argentina vota con el bolsillo, eso está absolutamente claro. Y los bolsillos, señores, están vacíos y queda también claro, por más que el gobierno diga números y se agarre de algunos guarismos que obviamente nosotros no entendemos. Por ende, el lunes cuando abran los mercados, alguien va a tener que salir a hablar, porque aquellos que vinieron a jugar con el carry trade, en la Argentina quieren estar seguros de que se la pueden llevar de vuelta. En el medio del quilombo político que tenemos, que obviamente hay un devenir político, están aquellos que están golpeando y diciendo, che, mirá que nosotros la tenemos que sacar. Para un poquito, Caputo. ¿Entendés? La tienen que sacar. Y esto es lo que está pasando en estos días. Les comparto un fragmento de una charla que tuve con alguien que ya estuvo sentado en el sillón de este programa, que es Carlos Maslatón. Y escuchen el ida y vuelta que tuvimos, que me parece que es muy ejemplificador de esto que estamos hablando. ¡Qué locura! ¡Debería ir preso! En este contexto en el cual decís, se tiene que licuar todo esto, empomaron a muchos amigos de Caputo. Caputo va a tener que hacer el laburo antes de irse, porque si no lo van a matar. Ahí está. ¿Y por qué crees que es el anuncio de Kirchner de hoy? Para que los amigos de Caputo, eso te iba a decir, porque esto es lo que yo le dije recién a Renaud. Escúchame una cosa, le digo, ¿por qué tienen que avisar? ¿Por qué tienen que avisar que intervienen? Muy bien, ¿entendés? O sea, ¿a quién le están dando el mensaje? Te felicito, Nancy. Vos acabás de, con tu propia deducción, de desenmascarar la peor de la corrupción que existe en Argentina, que es la corrupción financiera, del entongue, de las mesas de dinero, de la cita y con el gobierno. Y no es la primera vez que pasa, pasó 3 o 4 veces antes en el pasado, empezó con Martínez de Oz y Videla, que vos lo recordás perfectamente, aunque eras muy chica, pasó en el último año de Alfonsín, pasó con Macri. Estamos fijando a veces en los bolsos de López, inclusive en las coimas de Carina Milei, pero esto es infinitamente más grande, porque estamos hablando de cientos de miles de millones de dólares. O sea, el tuit de Kirchner de hoy es avisarle a los amigos, salgan ya porque se va toda la mierda. Exactamente, y por eso... ¡Qué locura! También, ¡debería ir preso! Mira, Nancy, este tipo de políticas económicas ha llegado el momento de que sean justiciables, porque se hacen para robar, créeme que se hacen para robar. Ahí estaba Maslatón, que obviamente al presidente lo corre por derecha, hay que decirlo, ¿no? No es mi caso, pero sí el de Maslatón. ¿Y qué va a pasar el lunes? Contra lo que promociona el presidente, las elecciones de este fin de semana serán las PASO de Milei. Es decir, van a ser parecidas a otra elección de Macri, según este análisis que estoy haciendo. Esta hipótesis inicial, que ustedes saben, es gana el peronismo y gana bien el peronismo el domingo en la elección de la provincia de Buenos Aires. Este año no hay PASO. Ustedes saben que se levantaron las PASO.
Pero si se acuerdan, cuando el mercado, los principales medios de comunicación y el propio Macri se dieron cuenta de golpe, se despertaron una mañana y se dieron cuenta que las PASO las había ganado un tal Alberto Fernández. ¿Se acuerdan lo que pasó el día después cuando Macri se enojó con todos porque nada, no sabíamos votar más o menos, y no nos merecíamos a él como presidente? Y lo que pasó con los mercados, etcétera. Bueno, yo lo que creo realmente es que estas elecciones, por distintas cuestiones, terminan convirtiéndose en una gran PASO, porque recuerden que la elección real, la principal, la importante, es en octubre, que es la elección en todo el país, donde el gobierno pretende llevar, digamos, más diputados y senadores al Congreso. Estas son elecciones provinciales, pero que por la dinámica de lo que se ha desatado en los últimos meses, en este último mes sobre todo, terminan con un nivel de importancia única. Milei va a tener que tomar decisiones de fondo. Y ahí es donde el gallego hace un rato me hacía acordar de algo que yo también hablé esta semana, y es que Milei estuvo reunido en el CICIP, entre otras cosas, y yo lo veía en ese momento sentado frente a los grandes dueños de la Argentina y recordé algo de lo personal de Milei que me parece importante. Ustedes saben que cuando uno es presidente no hay nadie arriba de uno. Estás arriba de todo y tenés que tomar decisiones y decidir. Y Milei toda la vida fue empleado. Vos, siendo economista, vos podés tener una consultora y obviamente poner tu fee y tu caché y cobrarle a distintas empresas. Pero si sos empleado, tenés aguinaldo, tenés vacaciones, te dan días libres. O sea, la decisión de un economista de la talla de Milei, de ser empleado 20 años de una empresa, es toda una definición de vida. Necesitas un jefe. Necesitas un jefe. Entonces, lo que yo me pregunté ese día cuando lo vi a Milei hablando con el establishment es: ¿dónde está el jefe? ¿Quién manda? ¿Quién manda en este momento en este país? Esa es una pregunta genuina que yo me hago. Y me hago más allá del resultado electoral del próximo domingo. ¿Quién manda realmente en este país? ¿Quién manda? Esa es una gran pregunta para que nos hagamos todos, pero vuelvo, obviamente, a lo que estábamos hablando. Recordemos que el viernes pasado estábamos esperando la elección en Corrientes. ¿Y qué pasó con la elección en Corrientes? ¿Qué pasó? Obviamente salieron cuartos, como habíamos dicho, pero salieron cuartos con ganas, chicos, ¿eh? No es una cuestión de salir cuarto, bueno, viste, salí cuarto, pero no arañaron nada. 9 puntos ganaron con La Libertad Avanza, con el Violeta, con Karina, con lo que le quisieras tirar encima en la elección en Corrientes. Y obviamente, además, con esta característica que tiene el mileísmo agrandado, no sé de dónde, pero agrandado en los últimos tiempos, de andar meando aliados políticos, y si los pueden cagar también, realmente terminan haciendo cosas como lo que pasó en Corrientes. Que ustedes saben muy bien, iban a hacer una alianza, no la hicieron, y agárrate Catalina. Ahora bien, ahí hay algo que es importante tener en cuenta. Y que bien lo ejemplificó, yo venía pensando en esto, y hoy se lo leí muy inteligentemente a Claudio y Jacqueline en una nota del diario La Nación, que voy justamente a leer, a destacar este pedacito. Desde que asumió, Jacqueline lo que hace es recordar un tuit que escribió también otro invitado a este programa, Andrés Malamud, hace unos días. Desde que asumió el gobierno, obviamente el gobierno de Milei, enfrentó 34 votaciones legislativas, decía Andrés Malamud. Hasta marzo del 2025 hubo 17 elecciones legislativas, es decir, ir al Congreso a sacar leyes. De las cuales, en ese primer año de gobierno, ganó 14.
Está de 17 votaciones, el gobierno, el primer año de gestión, ganó 14. Desde abril del 2025 hubo 17 y perdió 16. La composición del Congreso no cambió, no es que entraron diputados más opositores y por eso le empezaron a votar todo en contra. El daño, decía Malamud en este tuit, es todo autoinfligido. Ayer, y esto fue ayer, la proporción negativa se amplió, dice Jacqueline, en la que va de este año el oficialismo fue derrotado en 17 de las 18 votaciones que tuvo el Congreso. ¿Por qué Malamud habla de daño autoinfligido? Porque también, como dijimos acá, en general los presidentes intentan, ni bien llegan al poder, ampliar su base de sustentación. Ahora, Milei es una rara avis, como lo tenemos absolutamente claro, que él, en vez de ampliar su base de sustentación, los va descartando, los va meando, los va cagando, los va descartando. Porque justamente Valdés, el gobernador de Corrientes, había sido hasta entonces un gran aliado que se convirtió ahora en un gran enemigo, eso además está a decir. Ahora bien, ¿qué sucede con todo esto? Tiene que ver también con un costo que estamos teniendo, que es el costo de tener un presidente amateur. Nosotros somos, o mejor dicho, el actual momento de la Argentina es parte de esto que te estoy contando y que es ni más ni menos que la Argentina en su momento haya votado a un presidente amateur. Y yo me acuerdo mucho de un momento en uno de los debates. ¿Se acuerdan cuando todos vieron que Sergio Massa lo pulverizaba? Como siempre, Massa da una vueltita de más. Le agradezco que nos ve los viernes, porque yo la semana pasada dije tiene que reaparecer y reapareció. Así que muy bien, aceptando los consejos. Aplausos para Sergio Tomás. En aquel famoso debate, lo que había pasado era que había terminado casi ninguneando a Milei. Había sido tan avasallante en su explicación, en sus cosas, había quedado tan profesional y el otro tan que no sabía de dónde agarrarse, que obviamente la gente, muchas veces, sobre todo en este país, se siente identificada con el perdedor, ¿no? Se siente yo estoy más parecida, o éramos todos nosotros, digamos, más parecidos a Milei en ese momento, que no sabíamos dónde meternos, que a Massa, que la tenía todo como re claro, etcétera, etcétera. Ahora bien, chicos, si nosotros nos sentimos identificados como electores con aquel que, bueno, es más parecido a nosotros, no tan, y bueno, nos tenemos que aguantar la pelusa. Nos tenemos que aguantar la pelusa porque el amateurismo tiene un costo que es el costo de aprendizaje. Y es lo que está pasando en este momento en el gobierno. Aprender a manejar un Clio es una cosa. Para aprender a manejar, si te subís un Clio es una cosa. Si vos para aprender a manejar te subís a un Fórmula 1 y te la pones poner. Y con riesgo de vida. Además está a decir que es un poco lo que le está pasando a Milei, que nunca manejó ni una empresa, era empleado, cobraba aguinaldo, estaba en blanco, tenía días de vacaciones y días de enfermedad y pasó a manejar ni más ni menos que la Argentina. ¿Se entiende o no está claro lo que estoy queriendo explicar de por qué nos sucede todo esto? Ahora, volvemos al inicio porque dije que la hipótesis de trabajo para este programa, no estoy diciendo que ese sea el resultado, la hipótesis de trabajo para este programa es que el peronismo gana la elección el próximo domingo y la gana de manera contundente en la provincia de Buenos Aires. Con esa hipótesis, lo primero que quiero hacer es una advertencia. Y como soy una señora ya mayor, la voy a hacer de manera taxativa. Axel, no te pongas el traje. Axel, no te pongas el traje. Noto cierto síndrome Larreta en todo lo que está pasando y no te quiero ver en el 2029 de candidato a diputado provincial por, creo que le tocaría la octava, por sería La Plata, la octava sección electoral. ¿Queda claro? He dicho. El peronismo, señores,
no tiene ganado el cielo, ni mucho menos. Ni mucho menos. Así que esta es una gran advertencia porque falta un